Os presento a don Francisco Casero, que es presidente de Ecovalia y CAE, que va a impartir ahora un taller de agricultura ecológica. Le damos la bienvenida y también le agradecemos su presencia porque ninguno de los ponentes de este foro cobra nada. Todos los que asisten a él es un gesto de generosidad y altruismo, y el foro está muy agradecido. Entonces vamos a disfrutar de la sabiduría de este experto agricultor y responsable de esta asociación tan importante y pionera en España de la agricultura ecológica. Gracias. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación de participar en el foro. A mí voy a ir exponiendo cuestiones y me gustaría que me pueda interrumpir en cualquier momento. Lo que pretendo es profundizar en algo tan importante para la humanidad como es la alimentación. Si miramos y leemos con entretenimiento la frase esa, no sé si alguno o alguna os puede sugerir algún comentario. Si es curioso que en la vida necesitamos gente en un momento determinado, un fontanero, un electricista, un abogado, un arquitecto, pero lo que sí necesitamos todos los días, por lo menos 3 veces al día, para alimentarnos son a la gente del campo. Y es curioso porque son la gente menos considerada, la que menos importancia tiene para la sociedad. Y esto realmente es preocupante. Siendo la alimentación fundamental para nosotros, no tendremos en cuenta a estas personas. ¿Qué está pasando en estos momentos? Ya hemos sobrepasado los 7.000 millones de personas a nivel mundial. Aumenta todos los años en torno a 80 millones nuevos de habitantes. Y para el 2050 vamos a sobrepasar los 9.300 millones. Por tanto, significa una mayor demanda, una mayor competencia a la hora de las producciones de alimentación. No es casual que a nivel mundial haya países como China que están demandando cada vez más alimentos y están llegando a acuerdos en África, en América Latina, de grandes extensiones de tierra precisamente para asegurarse la alimentación. Y esto a veces no somos conscientes. Y nosotros en Europa, en vez de ir protegiendo a la gente del campo, le estamos creando cada vez más problemas y, por desgracia, año tras año van desapareciendo explotaciones. Y nos estamos olvidando de que la alimentación es un tema estratégico. Es decir, una potencia como Europa no puede poner en manos de multinacionales, del capital financiero especulativo, el tema de la alimentación. Eso es un error muy considerable y estamos desmantelando poco a poco todo nuestro sistema productivo. Hay la creencia de que habrá siempre productos, habrá siempre una abundancia para alimentarnos, y eso no es cierto. Cada día hay más población, pero cada día hay menos tierra fértil, menos tierra productiva. En China, todos los años desaparece en torno a 1 millón de hectáreas de tierra productiva, por todo un desgaste, por todo un sistema que está obligando a esa tierra a la pérdida de la fertilidad. Y por otro lado, ya apenas hay excedente. Yo recuerdo cuando niño, siempre había oído las personas mayores que había años malos y años menos malos. Entonces los años menos malos se reservaba para los años buenos, para los años más malos. Ahora no, ahora vivimos al día.
nos encontramos con fenómenos climatológicos que sucede y viene sucediendo en toda la humanidad y donde las producciones en un momento determinado descienden. Si no tenemos reserva, tenemos que acudir a los mercados internacionales donde hay una gran especulación en esos alimentos. Eso supone unos costes bastante importantes que no se puede mantener. Por no tener una estrategia de tener cierta reserva que nos asegure una estabilidad. Por tanto, Europa, que siempre ha sido una gran productora de alimentos, cada vez somos más dependientes precisamente de terceros países. Hay sistemas de producción, como es el sistema de la ganadería intensiva, que realmente tenemos grandes extensiones de América Latina, Brasil, Argentina, produciendo precisamente para alimentar esos animales. Entonces realmente no tiene pie ni cabeza y no es sostenible. Necesitamos muchos millones de hectáreas para alimentar un sistema ganadero que no es sostenible. Y a diferencia de mucho del caso de Andalucía, que tenemos una ganadería extensiva, una ganadería que consume el pasto que se produce todos los años en nuestro territorio, que es un sistema ganadero totalmente distinto a la industria que se basa precisamente en pienso que es producido, las materias primas vienen fundamentalmente de América Latina. Esto no va. Ahora, gracias. El sistema actual de tanto insumo, de tanta química, está poniendo en entredicho el futuro de muchas zonas del planeta. Hay una pérdida de biodiversidad, el monocultivo está tendiendo precisamente a simplificar los sistemas y se está perdiendo continuamente plantas, por tanto estamos siendo cada vez más pobres. Antes había miles y miles de variedades, por ejemplo, del arroz, y ahora solamente estamos hablando de pequeñas variedades. Y eso mismo pasa con los triros, por tanto, eso es empobrecimiento precisamente de todo un sistema. El tema del agua, yo recuerdo de niño, cuando estaba en el campo, podía beber en cualquier sitio, en un arroyo, en un pozo. Hoy día no es posible. Todos nuestros pozos están contaminados, nuestros ríos, nuestros arroyos, y eso realmente es inconcebible. En tan solo 50 años se ha deteriorado mucho más que en todos siglos anteriores. Los suelos pasa exactamente lo mismo. Tenemos en Andalucía suelo con DDT. El DDT está prohibido desde el principio de los años 70. Cogemos suelo y lo analizamos y aparece el DDT. Pero este aparece producto que no se usan de hace muchos años, o que se usan en zonas muy remotas, que tiene consecuencias mucho más allá. Es inconcebible que los osos del Polo Norte estén contaminados, sus tejidos estén contaminados. Y eso es a través de los vientos y, por tanto, es una contaminación permanente. Estamos presionando cada vez más los recursos naturales. Estamos llevando a la tierra a un sistema de producción que realmente no es sostenible. Tenemos, en vez de producir 2.000 kilos, tenemos que sean 3.000 y mañana 4.000, pero eso la tierra se va desgastando y eso cada vez necesita más química, cosa que realmente ni es viable desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista medioambiental. Por otro lado, nos basamos en un sistema de producción basado en los productos como el petróleo, materias primas, que ya eso no será posible. Cada día hay menos, se dispone de menos y, por tanto, está cuestionado dentro de unos años ese sistema. También, por otro lado, tenemos las consecuencias de la generación del cambio climático. Es raro el mes de mayo que hemos pasado, el mes de junio que hemos pasado, que en Centro Europa
haya inundaciones. En esta semana pasada ha sido inconcebible, unos cambios de temperatura de una semana a otra de 15 grados. Todo eso tiene consecuencias. Y la agricultura y la ganadería está contribuyendo en torno a algo más del 20%. Eso no se puede, no es sostenible, no se puede mantener. Eso está trayendo sequías prolongadas. El año pasado en Andalucía vivimos una de las sequías más graves que hemos tenido en nuestra historia, y de pronto empieza a llover y hemos tenido el invierno y parte de la primavera batiendo todos los retos de lluvia. Esto realmente no responde a una lógica normal. La salinización de las aguas, todas nuestras aguas en la zona mediterránea está realmente salinizada. Cada vez es mucho más la entrada de agua del mar, porque los pozos, el agua cada vez es más profunda y por tanto la presión es mayor. Eso tiene consecuencias realmente bastante graves desde todo punto de vista. Aspectos sociales. La agricultura y la ganadería se está empobreciendo cada vez más, y esto a veces no nos damos cuenta. No tenemos un sector agrícola ganadero cada vez más vivo, sino que se va empobreciendo, y fíjate, eso está llevando el abandono de nuestros pueblos. Ha salido recientemente el censo de población del año 2012. Si lo comparamos con el censo de 2008, la mayor parte de los pueblos de Andalucía, del medio rural, han perdido población. Y a nivel mundial está pasando exactamente lo mismo. El 60% ya de la población a nivel mundial está a menos de 55 kilómetros de la costa. Tanto hay un desplazamiento y por otro lado hay un abandono bastante preocupante y que no somos conscientes. Fíjate, el año pasado se quemaron en España 200.000 hectáreas debido a los incendios forestales. Se están llevando a cabo esos incendios con consecuencias graves en la zona donde va desapareciendo el sector ganadero. Si no hay ganado, no hay animales que se consuma el pasto, eso origina incendios y por tanto tiene consecuencias importantes. Nos cuesta mucho menos mantener esa ganadería, mantener esos animales, a esas personas, que no toda una flota de aviones, retenes, etcétera, que cada año tenemos que ir incrementándoles. Pero desde el punto de vista después de los costes del paisaje, de los costes que eso incide en los suelos y por tanto en el medio ambiente, es mucho mayor. Se estima, y eso es un dato realmente preocupante, que van a abandonar en los próximos años unos 3.000 millones de personas de las zonas rurales. Por tanto, eso va a asentar problemas en las grandes ciudades, en toda una zona determinada del planeta, y eso ocasiona, por tanto, unos costes elevados a todos los niveles. Pero, por otro lado, el 75% de esa población representará ya el sector urbano, cuando en estos momentos está en torno al 50%. También una pregunta que nos hacemos muchas veces, y ¿qué concepto tenemos de la gente del campo? Y tenemos que la gente del campo son primitivos, son incultos, y es una visión que estamos completamente equivocados. En el campo, en el medio rural, hay una cultura, hay un conocimiento, hay un saber, que por desgracia se está perdiendo en vez de fomentarlo. Y esto es algo que me gustaría que lo pudiésemos debatir, porque si no conservamos este medio, ¿qué garantía tenemos de viabilidad de nuestro sistema de futuro si la gente que son necesarias para producir lo que necesitamos se nos va? Si ¿cuánto vale un paisaje? La gente de las grandes ciudades necesitan salir, los fines de semana se van al medio rural. ¿Quién conserva eso? ¿Por qué es importante un museo y no es importante la naturaleza como museo? ¿De verdad estamos dándole su sitio?
Muchas veces se dice, no, este campo se da mucha ayuda. Después voy a volver a eso para que nos demos cuenta de que a veces no es verdad lo que realmente se dice, o sobre todo es una media verdad, pero que por tanto es mucho más preocupante. Fíjate, casi 27 millones de personas viven en el medio rural de la agricultura y la ganadería en Europa, en la Unión Europea. Pero fíjate el dato, el 56% tiene más de 55 años y tan solo el 6% tiene menos de 35 años. Significa una falta de relevo generacional realmente considerable y en los próximos 10 años 4,5 millones de personas, en el caso de la Unión Europea, van a abandonar la actividad esta. Por lo tanto, seremos cada vez menos cuando necesitamos producir más. Decía antes el tema de los dineros que se destinan a la gente del campo y nos escandalizamos de que destinamos mucho dinero. Se habla de en torno a 40.000 millones, que suponen sobre el 40% del presupuesto de la Unión Europea. Es verdad, pero no nos dicen que Bruselas, la Unión Europea, competencia exclusiva tiene muy poca. Solamente tiene en el tema agrario y ganadero, pero no tiene en sanidad, no tiene en educación, en obra, en fomento, etcétera. Si tuviese competencia en todas estas materias y reuniésemos los 27 presupuestos de los Estados miembros, no íbamos a representar el 40%, estaríamos en torno a 0,5%. Por tanto, es insignificante en relación a todo el presupuesto. Pero eso continuamente lo estamos exponiendo a la opinión pública, creando opinión contraria. Ahora se está debatiendo y en el próximo Consejo, el de 27-28, se va a aprobar los presupuestos de los próximos años. Y por tanto se va a aprobar la PAC, la política agraria de aquí a los años 20. Entonces hay una presión muy fuerte de ciertos países, de los países nórdicos, de los países del norte de Centro Europa, de los ingleses, precisamente para rebajar ese presupuesto. Y no somos conscientes de lo que significará poner una situación más complicada. Y por otro lado, no nos dice o no discutimos cuáles son las prioridades. Si la alimentación no está asegurada, ¿eso no es una prioridad? Y esto es algo que a veces no somos conscientes. Y fíjate un tema curioso. El otro día en un debate en Sotoyamo, en la provincia de Ciudad Real, se debatía, no, los precios de los alimentos valen mucho. Y una señora farmacéutica dice, cuando yo voy a la tienda a comprar un pantalón para mi hijo, intento que sea el mejor pantalón, que sea de etiqueta, que sea de un referente de diseño. Dice, y no miro el precio, pero cuando voy a comprar sí miro el precio. Tema importante para nosotros, un pantalón o la alimentación. Y ahí siempre estamos discutiendo el tema del precio. Y decimos, no, la situación actual económica no nos permite. Nosotros nos gastamos en Europa en torno al 18% del presupuesto nuestro va a alimentación. Por tanto, no es el capítulo más importante de una familia, no es verdad. Pero siempre estamos obsesionados con eso. Y para otras cosas no tenemos ese miramiento. Y no tenemos en cuenta que la alimentación es fundamental para nosotros. Y que, por desgracia, en no dar importancia, está suponiendo que las enfermedades de mayor desarrollo son las derivadas de la alimentación. Y que cada día hay más afectados por una alimentación no adecuada. Y en eso nosotros, en vez de reaccionar, seguimos planteando. Eso es algo que realmente a mí me causa tristeza y es cómo estamos perdiendo, por ejemplo, la importante labor de defender y de apoyar a esos agricultores o agricultoras que producen unos alimentos donde el sabor
es un tema diferenciado, cómo se diferencia una fruta de otra, cómo realmente a veces no somos conscientes, dicen, no, estos productos hay que echarle mucha química para poder producir más, y te está dentro de los límites de los residuos permitidos por la ley. El problema no es que estén los límites, el problema es la acumulación día tras día de unos alimentos que va deteriorando nuestro cuerpo, por tanto nuestros órganos, y eso después tiene consecuencias bastante preocupantes. Y eso también es triste, que el debate de estas cuestiones no aparecen en los medios, no aparece en nuestra sociedad. Esto es una cuestión secundaria, cuando realmente es fundamental en nuestras vidas. Y entonces tenemos menos productores, menos tierra, menos agua y menos precios. Y hay unos precios que no es justo para hacer viable a la gente del campo. Los intermediarios, las grandes superficies, al final son los que se llevan los grandes beneficios. Y los agricultores, su renta, y hemos analizado la renta de los agricultores de los últimos 30 años, va siempre disminuyendo. Eso realmente ni es justo ni es lógico. Desde el punto de vista de la producción etológica, ahí tenéis unos datos, después sería en estos momentos en el contexto internacional. Tenemos algo más de 37 millones de hectáreas. Hay una diferencia de un continente a otro. Oceanía está a la cabeza desde el punto de vista de la superficie, con algo más de 12 millones, pero desde el punto de vista de las explotaciones, por tanto, de las personas que trabajan y viven de esta actividad, son las que tienen menos. Son grandes extensiones de tierra en un continente tan grande como es principalmente Australia. A diferencia de Europa, que tiene algo más de 10 millones y medio de hectáreas, pero que tiene 291.000 explotaciones. Por tanto, está mucho más repartida. Es verdad que el caso de África, que tiene 1 millón de hectáreas, pero que tiene más de 540.000 explotaciones, o el caso de Asia, en torno a 4 millones de hectáreas, con 619.000. Esto va teniendo todos los años una evolución. Año tras año está aumentando en torno al 5 al 9% de media a nivel mundial. Estos serían los principales países que tienen en relación a la superficie, por tanto, al total de las hectáreas que tienen. Australia estaría realmente a la cabeza, con 12 millones, seguida de Argentina con cerca de 3.800.000 hectáreas. Estados Unidos, los datos de Estados Unidos son de 2008. Es curioso que Estados Unidos no esté dando datos oficiales y cuando en todo siempre tiene siempre las estadísticas más puntuales. Está en torno a 2 millones de hectáreas, suponemos que tendrá más de esos 2 millones, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el mayor consumidor de productos etológicos de todo el planeta. Pero en cuarto lugar estaría España. España ya aparece 1.621.000 hectáreas, pero tiene 1.845.000. Está claro que no se puede comparar a España ni a Australia, ni a Argentina, ni a Estados Unidos, porque ellos tienen un territorio muchísimo más grande que el nuestro. Por tanto, es muy importante el valor que en España venimos desarrollando. Y en eso Andalucía tiene 52% aproximadamente de toda la superficie etológica de España. Después ahí podéis ver países ya a mucha más distancia de los nuestros. Ahí estarían los datos a nivel de la Unión Europea, de los 27 Estados miembros. También dentro de ese contexto, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido iría detrás de nosotros. Hemos estudiado de aquellos países que tienen datos de cultivos
especificando su actividad. Y ahí tenemos la actividad que más hemos encontrado ha sido cereales, en torno a aproximadamente 2,5 millones de hectáreas, pero también en olivar en torno a 542.000 hectáreas, las hortícolas 242.000, viñedos 260.000 y cítricos 52.000 hectáreas. Ahí tendríamos la superficie distribuida por los distintos continentes, las distintas actividades y podéis apreciar que realmente hay de todo. Ya en este momento se ha avanzado mucho en tener una visión global. Esto es un dato relacionado dentro del Estado español. Ahí podéis apreciar, Toma Andalucía tiene 973.239 hectáreas, representa más del 50%, y tiene 11.831 actividades relacionadas con la producción etológica. Como podéis, está muy superior. Te puede ser Castilla-La Mancha, que estaría en segundo lugar, o el Tajo de Extremadura. Y desde el punto de vista de la superficie, también muy por encima de Castilla-La Mancha o el Tajo de Cataluña. Ahí se puede ver la evolución de 2010-2011. No, los datos de 2012 no los he expuesto porque todavía no son oficiales. Y mientras no sean oficiales, para no, por si después hay un problema, para que no se distorsione. Pero ahí podéis observar el avance entre 2010 y 2011, cómo realmente Andalucía sigue encabezando y sigue incrementando con más de 93.000 hectáreas de 2010 a 2011. Esto es un capítulo sumamente importante y es la producción, hay que desarrollarla, pero el tema fundamental está qué proceso industrial tenemos. Es decir, ¿qué estamos sacando a esa producción para sacar valor añadido y, por tanto, crear riqueza? Y para eso es muy importante la industria, tanto de producción vegetal como de producción animal. Ahí también podéis observar, Toma Andalucía está a la cabeza, con 967, seguida a distancia de Cataluña, con 658. Esto es una salvedad importante. En el conjunto de España, en lo convencional, Cataluña va por delante de Andalucía. Y en el etológico, Andalucía siempre va por delante de todas las comunidades autónomas. Por tanto, el esfuerzo profesional y empresarial que está haciendo Andalucía es muy superior realmente a lo que está haciendo el convencional, y los datos esto lo avalan. Ahí tendríamos las distintas actividades industriales. En envasada y envasadora tenemos 377, en el caso de bodega 511 o en el caso de fruta y hortalizas de industria 514. Y también, por otro lado, tenemos desde el punto de vista animal, matadero, etcétera. Y esto es un dato importante de reflexión. Si habéis visto antes, habéis observado antes la superficie, y también está aquí expuesta. Fíjate, Italia tiene cerca de 1.097.000 hectáreas. Alemania tiene 1.015.000, Francia tiene 975.000 hectáreas. Si os dais cuenta, España se reconoce 1.621.000, muy superior, por tanto, a estos países, y estos países estarían igual que Andalucía. Pero si nos vamos a las actividades industriales, Italia tiene 10.301, Alemania tiene 12.062, Francia tiene 8.785 y España tenía 3.531. En el caso de Andalucía, habíamos expuesto, tenía 967. Esto es clave porque esto es valor añadido. Esto es dejar dinero en nuestros pueblos. No es lo mismo vender una cisterna de aceite que vender un camión de botella. No deja el mismo dinero. Y en fruta y hortalizas, nosotros estamos aportando en Andalucía 0,22 euros de más de la producción a la transformación.
La media española está medio euro más y los catalanes aportan 1 euro más. Entonces así se nos va muchísima riqueza, se nos va muchísimos puestos de trabajo. Y esto es algo que no le damos importancia, que no estamos reforzando todo lo que concierne a la investigación, a la innovación. Son las empresas que se están adelantando, pero hace falta mucho más esfuerzo. Fíjate, en el tema del aceite, de Andalucía, la gran potencia mundial del aceite, en el convencional, menos del 25% de nuestro aceite se vende envasado. En el etológico vendemos en torno al 40%. Quiere decir que las empresas etológicas es mucho más profesional, está aportando mucho más por el tema de valor añadido. Porque realmente a veces es muy triste que nosotros hagamos un gran esfuerzo precisamente en producir y después otros se lleven la mayor parte de ese beneficio. Porque nosotros muchas veces planteamos la importancia de el relevo generacional. Si los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, que van a las universidades, se tienen que formar, pero ¿por qué no vuelven a nuestros pueblos? Para ponerse a frente precisamente de las actividades empresariales, de tener personas perfectamente formadas, capaces de entender de que es mucho más vender un aceite envasado de no venderlo a granel, o vender un vino en vez de cisterna, vender botellas de vino. Y que también tenemos que plantear todo ese diseño y, por tanto, tener una visión de lo que era el espíritu tomecía. Estamos observando en el tema del aceite, de un producto que todos conocemos, como en Andalucía nuestros aceites están en todo el mundo. Y de todos los premios más importantes a nivel mundial, siempre aparece un aceite etológico. Y es curioso que en el listado de los aceites más importantes, el número 1 es un etológico. Y entre los 10 primeros hay 6 que son etológicos. Por tanto, se está haciendo realmente un trabajo tremendo en ese sentido, en la calidad, en saber realmente ofrecer un producto diferenciado. Pero para eso necesitamos gente que tenga esa mentalidad. Nuestros agricultores y agricultoras les podemos hacer que las cosas lo hagan lo mejor posible. Pero ellos no están formados, no conocen idiomas, no conocen la cultura. Ahora, por ejemplo, el dato de China, es verdad que todavía no vendemos mucho aceite etológico a China, pero hay ya una diferencia entre 2011 y 2012. En 2011 vendimos a China en torno a algo más de 20.000 kilos de aceite envasado. En el 2012 tenemos ya contabilizado 72.000 kilos. Si en tan solo un año ha aumentado por 3. Eso realmente es importante. Pero para eso necesitamos gente que conozca la cultura china, que sepan realmente introducirle la importancia del aceite como esencial para la alimentación. Y así podríamos estar hablando de cuestiones de estas. Pero por otro lado, lo mismo de nosotros en nuestra tierra. ¿De verdad nosotros tenemos autoestima hacia nuestros productos? ¿Nosotros valoramos lo que producimos? Realmente es lamentable. Cosas que suceden en el día a día. El otro día, en Níjar, es la zona de mayor producción, o produce muchísimo tomate a nivel europeo, muchísimo. ¿No es lamentable que en Campo Hermoso, una gran superficie, estuviese ofreciendo tomate de Marruecos? ¿En la tierra te producen los tomates? Y si lo está ofreciendo es porque la gente lo compra. Y Campo Hermoso, la mayor parte de los habitantes viven del tomate. El otro día me contaban una anécdota realmente triste. En Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, 2 transportistas pararon en una venta y a la hora de comer pidieron un vino. Entonces el camarero le ofreció un listado de vinos. Todos eran de La Rioja, de la zona del norte. Entonces los 2 transportistas dijeron, por favor, ¿no tiene vino de la tierra?
Entonces, el tamarero nuevamente estaba mentalizando, no, que los buenos vinos eran de La Rioja, etcétera. Decía, oiga usted, nosotros somos del norte, sabemos cuáles son los vinos de La Rioja, nosotros tenemos que probar los vinos de esta tierra, los vinos de Jerez, los vinos de esta zona. Y el tamarero enfadado, diciéndote no eran vinos buenos, tenían vinos buenos de los otros. Es decir, si nosotros no tenemos autoestima de lo nuestro, no valoramos, todos nosotros tenemos futuro. Es imposible. Imposible. En el Parque de la Zarema, una zona preciosa, con una ganadería de torderos, de ovejas, riquísima. En los restaurantes a veces hay torderos de Nueva Zelanda. Y no estamos fomentando los torderos que nosotros producimos, en unos pastos, en unas condiciones realmente dignas de ejemplo. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué? El otro día también me llevé una sorpresa de Alarbre, la primera sorpresa después de muchos años. En una venta fuimos a desayunar y había en el mostrador aceite etológico. Pero aceite etológico en botella que no se puede llenar, ¿sabéis? Que muchas veces usan envase y lo rellenan. No. Y me quedé sorprendido. Y hablé con los dueños. Dice, no, nosotros damos el mejor producto. Dice, porque me decía, es insignificante los tostes. Dice, ante la botella vale mucho dinero, pero una tostada se lleva muy poco aceite. No puede llevarse la botella entera. Por tanto, eso te significa 100 céntimos más. Eso no es dinero. Pero le estoy ofreciendo el mejor aceite. Nosotros, de verdad, en Andalucía, la tierra del aceite, conocemos los distintos aceites, valoramos. Si hiciésemos una tata de aceite, nos llevaríamos una sorpresa tremenda. Solamente el 20% de nuestros aceites son virgen extra. La mayor parte consumimos 7 litros y en virgen extra consumimos 2 litros, 7 litros de aceite refinado. ¿Y qué es el aceite refinado? El aceite de muy mala calidad. Y le damos importancia, es decir, claro, si no valoramos lo nuestro, ahí hay una gran diferencia con otros países. Nosotros vendemos muchas fresas etológicas a Suiza, muchísimas. Y os puedo asegurar que este año ha sido un poco más tarde por la climatología, porque todo está mucho más retrasado. Pero a mediados del mes de mayo, cuando los suizos empiezan a tener las fresas en Suiza, producidas por ellos dejan de comprar fresas de fuera. Y me parece fenomenal. Nosotros eso lo vamos a hacer. Nosotros vamos a ir a la tienda y vamos a mirar si la verdura es de la zona, que se invita mucho más fresca y, por tanto, de mucho más confianza. No. Eso es algo que también tenemos que empezar a cambiar. Valorar realmente lo nuestro. Y me preocupan realmente estos datos, porque teniendo ese tipo de actitud distinta, aumentaríamos las actividades industriales, y aumentaríamos, por tanto, los puestos de trabajo y, por tanto, la riqueza, y nuestros pueblos estarían mucho más vivos. Y no estaríamos pensando en la jubilación, pensando en el abandono, sino en el relevo generacional. Porque un ingeniero, un profesional, perfectamente puede vivir y desarrollarse en los pueblos. Perfectamente. Y tener una calidad de vida importante. Y no el destino de grandes ciudades, cada vez con más suburbios, cada vez con más problemas. Y al mismo tiempo tendríamos una estabilidad que es fundamental para mantener el territorio. Y esto se nos va olvidando. Bueno, aquí teníamos las distintas producciones de cultivo. Ahí está el caso del viñedo, está el caso de los cítricos, el caso de los cereales a nivel mundial, el olivar. Es decir, no solamente hay en España. Italia tiene en torno a 141.000 hectáreas, Túnez tiene 111.000, Grecia tiene unas 57.000, Turquía en torno a 32.000, Portugal en torno a 17.000, zonas distintas. Pero esto porque muchas veces miramos a Marruecos, cuando Marruecos propiamente no tiene casi nada, 1.800 hectáreas. Es decir, también es bueno saber quién son nuestros competidores desde el punto de vista, precisamente para fijar posiciones realmente a su desarrollo.
Aquí tenemos el tema de hortícola. España producimos bastante, pero de mucha distancia estamos de Estados Unidos, de México o el caso de Italia o Alemania. Tenemos mucho campo todavía por hacer. El caso de Estados Unidos es el gran consumidor, la demanda de fruta y hortalizas es tremenda. Bueno, aquí el tema también es de las tormenas, también es algo que tiene bastante importancia y sobre todo es una miel que producimos en Andalucía muy buena, una miel que nos la demandan de distintos países. Lo que pasa es que envasamos muy poco, vendemos en bidones y esto es algo también que tenemos que cambiar, porque eso significaría estabilidad para muchos apicultores. Pero también aquí hay un tema que realmente es preocupante y tenemos una normativa, tenemos un sistema tan burocrático y tan absurdo que no somos capaces de desarrollar lo que es la industria y la empresa familiar. Si una finca quiere hacer unas instalaciones precisamente para elaborar y transformar sus productos y, por tanto, conseguir valor añadido, nos encontramos con 147 normativas, leyes, decretos, real decretos, órdenes, resoluciones, muchas de esas veces contradictorias y te hace que todo se paralice, te sea realmente muy difícil. ¿Cómo hemos llegado a la situación que el propio Parlamento Europeo, 23 de junio de 2011, en la resolución suya de número 49, hacía un llamamiento a los Estados miembros para que simplificase los sistemas relacionados con las empresas? Es tanta la burocracia que realmente es súper difícil. Nos encontramos que muchas familias que podían transformar sus productos y, por tanto, tener un valor añadido, por tanto, mayor estabilidad, se encuentran de choque con una administración que no entiende nada. Y os voy a poner una anécdota curiosa, pero al mismo tiempo triste. En Montilla tenemos un agricultor, una familia que produce aceituna, produce hortalizas, tiene gallina, tiene pollo, etcétera. Ellos han destinado todo el sistema suyo a la venta directa. La gente va a comprarle y, bueno, el año pasado vendieron 72.000 kilos de aceite en la propia finca, en envase de 2 y 5 litros, vende todas sus hortalizas, tiene una relación muy estrecha con los consumidores. Bueno, pues también tiene el problema de que no puede matar a los pollos, porque lo tiene que llevar a un matadero de pollo que está a mucha distancia y te le cuesta más el viaje y el tiempo de lo que le van a dar por el pollo. Entonces, se ha inventado una forma absurda, pero de resolver el problema. Y me contaba el otro día la anécdota del capitán de la Guardia Civil. El capitán de la Guardia Civil va a la finca, le compra toda una serie de productos y le pide un pollo. Y le dice: pastor, ¿me puede vender un pollo? Y dice: sí. Entonces se lo coge, se lo amarra y dice: ¿cuánto? Sí, por favor, detrás un potillo de paciencia. Venga. Bueno, entonces el pollo y se lo amarra y se lo da. Todos los demás productos. Y cuando lo ha pagado, le dice el capitán: Pascual, se llama el hombre Pascual, dice: ¿me lo puede matar? Dice: sí, porque el pollo es tuyo. Es decir, él no puede matar su pollo, pero como es del otro, sí lo puede matar. ¿No es absurdo eso? Eso se lo hemos explicado al ministro, a los consejeros, a todo el mundo dice: es verdad, pero no hay forma de resolverlo. Tú te vas a Francia, te vas a Suiza, te vas a Austria y encuentras una normativa con una flexible a la dimensión del proyecto. Es decir, esta tiene en Andalucía y en España, tenemos la misma normativa para hacer la industria más grande del mundo de la más pequeña. Y te necesita un productor, una productora en su finca, tener unas instalaciones mínimas, te garantice la sanidad, te garantice buen hacer, pero no tiene por qué. Por ejemplo, en todas las instalaciones, antes sea de 3 metros, se le pide tener una luz roja en la puerta. ¿Viste? ¿Se va a perder una persona de 3 metros? Es decir,
Entonces empiezan a sumar cosas de esas. El otro día hemos hecho un estudio de un señor industrial, un ingeniero industrial, una persona que ha hecho los polígonos industriales más importantes de Andalucía, que tiene un consulting de 60 profesionales, con toda una experiencia. Resulta que decide montar su propia experiencia porque se va a jubilar y quiere irse al campo. Tiene una finca de 20 y tantas hectáreas, siembra 18 de olivo, 3,5 aproximadamente de viñedo y el resto de distintas cosas. Bueno, pues tenía una nave, la finca de sus padres, y decide hacer una enmasada y una bodega, pero para esa dimensión. Como la nave estaba hecha, una nave parecida a esta, entonces lo que hace es, dentro de la nave, hacer la distribución de tabiques para montar la bodega y la enmasada. Entonces empieza a hacer los papeles, tarda 3 años. 3 años en resolver todo el tema de papeles. Y estamos hablando de un ingeniero industrial con más de 40 años de experiencia profesional, es decir, te conoce todas las mitades de todo, y en el folleto que hicimos, en el estudio que hicimos, ponía hasta la vez que iban dando de un organismo a otro. Bueno, todos esos dos detalles. Bueno, por ejemplo, en el proyecto venía que quería hacer compostaje, tenía también unas gallinas, dice, con los restos de cosecha, lo voy a juntar todo para hacer compostaje, por tanto, materia orgánica. Y cuando el funcionario ve animales, no, entonces no lo puede hacer, entonces no te autorizamos si va a mezclar con los animales el estiércol no te lo autorizamos. Dije, bueno, título usted ahí, yo mato a las gallinas. Hombre, no las mate, pero si no me lo permite. Dice, son 7 gallinas, tiene 7 gallinas, ¿eh? No estamos hablando de... No, 7 gallinas. Dice, bueno, pues usted no lo pone y lo tiene. Pero bueno, pues espérase ahora, lo te voy a descontar, eso de película. En la normativa nuestra, resulta que para hacer unas nuevas instalaciones hay que hacer un estudio, y sobre todo en ciertas zonas de Andalucía, arqueológico, porque hay restos de esto para ver si hay restos de historia o no. Entonces el hombre dice, oye usted, yo no voy a hacer excavaciones, la nave está hecha, yo no voy a mover tierra ni nada de eso. Entonces el otro se está pensando, dice, bueno, pues entonces tiene usted que hacer un certificado de innecesidad del otro certificado. Si yo tengo que demostrar que no es necesario lo otro. Pues bueno, le piden un estudio de impacto de ruido, que son 1.700 euros, ¿eh? Entonces el hombre dice, oye usted, estoy a 3 kilómetros del pueblo, ¿eh? Y una enmasada y una bodega no hace ruido. El único ruido que hay en la finca es el tractor cuando va de un sitio a otro. No hay ruido. Dice, no, pero eso tiene que hacerlo. Dice, oye usted, es en Tonín, la provincia de Cádiz. Dice, oye usted, en el pueblo, todos los fines de semana hay problemas con las botellonas. Hay unos estándares tremendos y esto no. Pues no, tiene que hacer usted el estudio, por 1.700. Hicimos un programa en La Sexta, don Jordi, ese follonero, ese te hace mucho, el sábado ese, y lo llevó a la terraza. Y dice, ¿está usted oyendo algo? Y oía los pájaros cantar. Dice, por esto me han pedido un estudio de impacto de ruido. Claro, al final, este hombre, porque es un hombre convencido, pero al final le pilla a otras personas, se aburren. Y aquí nos encontramos, cuando necesitamos tal vez más empresas, más empresarios, por tanto más actividades económicas. Fíjate, en Alemania, una de las grandes diferencias con nosotros es que el 20% de la producción etológica en Alemania se vende de forma directa. Por tanto, está dejándole mucho valor añadido y sobre todo está creando una confianza entre productores y consumidores. Eso es fundamental. Por aquí todo eso está más visto. ¿Cuánta gente podían con unas instalaciones mínimas el tema de la miel? Es un producto muy demandado, pues todos son realmente inconvenientes y eso realmente es preocupante. Bueno, siguiendo, pues el contexto en este momento del consumo de productos etológicos. Ahí tenemos los datos en dólares, porque a nivel mundial todavía se habla en dólares. Estamos hablando en torno a 63.000 millones
de dólares en consumo de productos etológicos. Podéis ver la gráfica cómo va aumentando año tras año. Y ahí, desde el punto de vista de distintos países, ver la importancia de Estados Unidos. Estados Unidos, en plena crisis, sigue aumentando no menos de un 15% al año, y ahí estamos hablando de más de, en esos estadísticas en euros, de más de 21.000 millones de euros. Estados Unidos es impresionante. Tú vas a Nueva York y en cualquier sitio encuentras una tienda de productos etológicos. Es verdad que ahí hay un gran problema con la obesidad, hay un gran debate sobre el tema de alimentación, todo el tema de comida basura, etcétera, pero España está ya a la misma altura de Estados Unidos desde el punto de vista de los obesos. Cada vez tenemos grandes problemas con la obesidad en España y no lo corregimos. Estados Unidos han prohibido ya en los colegios Stevia, Toda y una serie de productos. Fíjate, y eso aquí todavía ese debate, por desgracia, todavía no tenemos. Dentro de Europa, Alemania fue el gran consumidor. Es verdad que Alemania es el país de mayores habitantes de Europa, de la Unión Europea, tiene en torno a 83 millones de habitantes. Ahí pone 6.590 millones de euros de consumo. Ya tenemos datos de 2012, han sobrepasado los 7.000. Alemania está creciendo de consumo anualmente entre 400 y 500 millones de euros todos los años nuevos. Después estaría Francia. Francia sí está teniendo un avance importante. Francia ha tenido entre 2010 y 2011 371 millones de euros. Después Canadá tenemos solamente datos de 2009, pero está en torno a 2.000 millones. Después estaría el caso de Reino Unido. Reino Unido no está avanzando, lleva 3 años bastante igual. No sabemos exactamente cuáles son las causas, pero ni sube ni baja, está más o menos estabilizado. Italia está muy cerca de Reino Unido, tiene 1.720, ha aumentado 170 en relación a 2010. 2010 hubo también una paralización y otra vez se está animando. Y ahí tenemos el dato de Suiza. Suiza es un dato a tener en cuenta, porque es verdad que son 1.411 millones, pero son 231 más, pero Suiza tiene 8 millones de habitantes. Y, por tanto, estamos hablando de algo totalmente diferenciado. O el caso de Dinamarca o el caso de Austria, que son países con muy poca población, pero de un gran consumo. Y ahí, en esa gráfica, lo podéis apreciar totalmente. Es decir, como un suizo consume 177 euros por persona, un danés 162, un luxemburgués 134 y 127 Austria. Alemania, ahí lo podéis apreciar, está en torno a 81 y Estados Unidos 67, es decir, hay una gran diferencia. Lo que pasa es que no es lo mismo el montante total de unos países por su población que otros, pero es un dato en ese sentido significativo. Ahí podemos tener las comparaciones de los primeros países de los principales países de la Unión Europea y se ve como el incremento de un año hacia otro. Y yo terminaría me gustaría que tuviese debate en relación otra vez al principio y por tener la explicación de esa frase de que la gente del campo son fundamentales y la producción etológica, sea agricultura o ganadería, es clave para resolver los grandes problemas que tenemos. Que no podemos seguir como estamos haciendo, que no está justificado, que no tiene sentido y que esto es un debate de mucha necesidad. Y que tenemos que empezar a corregir muchísimas cosas. Y te lo estamos demostrando con la producción etológica, te estamos creando las condiciones para un planteamiento totalmente distinto. Y tenemos que tener mucho más reconocimiento a la gente del campo. Es realmente lamentable que aparezca siempre como
la gente menos tonsilada de la sociedad, hemos tenido en estos últimos años bastante debate con las autoridades sobre el reconocimiento de la gente del campo. Fíjate, en Andalucía tenemos las medallas de Andalucía. De todos los años se reconocen a gente distinta, gente de las universidades, gente del mundo de la cultura, del deporte, etcétera. Pues resulta que hasta hace 2 años casi nunca se había reconocido a nadie del campo. Que yo recuerde, fue hace 18 años que se reconoció a un ingeniero de Baena, que fue uno de los promotores de olivar etológico. Y era tanto las intervenciones que nosotros habíamos tenido delante del presidente, delante de los consejeros, que en todas las intervenciones decíamos por qué razón a la gente del campo no se reconocía. Y desde hace 2 años se le está reconociendo a 2 personas. Coincide siempre un hombre y una mujer, un industrial o un productor o una productora. Por lo menos tiene valor eso, por lo menos que haya un reconocimiento de motivación. Porque si es tanto lo que estamos aportando, es mucho más justo que eso sea. Perdona. Intenta levantar la voz porque con el ruido y eso, no sé si un micro de estos se podía llevar para allá, ¿no? Un micro de estos no se podía llevar para allá. Bueno, bolita, hija. No, o yo me puedo ir más cerca, esto es muy a distancia. Ah, no, vale. Hija, mira. No a lo mejor tanto político, pero si desde el principio educamos a los niños a enseñarles lo más importante que es la comida y no un pantalón, yo creo que ahí empezará el reconocimiento para que el día de mañana empiece el reconocimiento en plan masivo, en plan político, porque es que un niño no sabe lo que... O sea, personalmente, un verdadero tomate me lo he comido con 27 años. Yo no sabía lo que era un tomate o un pollo. Y era amarillo el pollo, era como rojo, como morado. Y yo digo, esto no es un pollo. Y ahí era un pollo, lo que es un pollo blanco, no, es morado, es de este color. O sea, quiero decir que en los colegios yo creo que es la base, desgraciadamente, o no sé. Y luego en las casas yo creo que también. Comparto su opinión y voy a poner un ejemplo. Entonces, ha salido una noticia de que el gobierno andaluz ha hecho un programa especial para socorrer a los niños sin recursos, que hay familias necesitadas, y sabéis que uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando en España es que hay niños en los colegios que están desnutridos. Y que eso está trayendo problemas. Entonces, el gobierno andaluz ha hecho un programa para garantizar 3 comidas al día. Cuando nosotros nos enteramos de esa noticia, le mandamos un escrito a la consejera de Presidencia, al consejero de Agricultura y al consejero de Administración, diciéndole que nos parecía buena la idea, pero por favor, ¿por qué no enseñamos y le ofrecíamos a los niños alimentos que les diese el mayor valor posible? Es decir, que fuesen los alimentos más saludables y, por tanto, aquellos alimentos que tienen más nutrición, como son los alimentos producidos en la zona, fomentásemos las empresas locales y, por tanto, fuésemos creando unas condiciones de alimentación, no es una cosa artificial, sino unida a un territorio. Y que esos productos fuesen etológicos, porque si estamos hablando del niño desnutrido, que le diésemos mucho más. No solamente no ha contestado, sino que la respuesta ha sido es peor todavía. Y esto lo están haciendo catering, empresas, y los productos están viniendo de fuera. Es decir, no tenemos esa visión global. Y por tanto, no estamos educando a nuestros hijos, a nuestros nietos, en la alimentación. Es sorprendente, a ver, y los niños, yo estoy completamente de lo que tú decías, los niños tienen una sensibilidad que si se las cuidamos, el futuro estaría asegurado. Y te voy a explicar un tema sorprendente. Nosotros estamos enseñando en ciertas zonas a los niños a conocer el aceite. Y se dan una serie de cursos a niños en torno a 10 años.
Nos llevamos una sorpresa hace 3 años. Nosotros tenemos una serie de tontuzos, de premios a nivel internacional. Entonces ese año hicimos un tontuzo, te lo fallaban los niños y otro los expertos, los especialistas. Pues fue la sorpresa. Los 3 aceites te eligieron los niños, fueron los mismos que eligieron los mayores. Los mismos. Y me decía la señora, la experta, una de las expertas más importantes de Europa de estos temas, que los niños necesitan, yo no sé si dijo, 7 clases para aprender todo, y los mayores necesitamos mucho más, porque los niños tienen más sensibilidad y se adelantan. Entonces, eso lo decimos, es decir, nosotros organizamos campamentos de verano, donde toda alimentación es etológica, donde está relacionado con el tema de los animales, las huertas, etcétera, y tú ves cómo los niños van aprendiendo, asimilando tremendo. Y después tienen una disputa con los padres tremenda. Y el hecho, fíjate, que uno de las actividades o de las producciones o las demandas que está viendo más es los alimentos para los niños. Porque realmente son los niños que empiezan a decir, yo quiero esto. Lo que pasa es que tenemos un sistema donde el sabor, tú decías, tema del pollo, pero no es triste, por ejemplo, de un huevo de granja a un huevo de campo, hay una diferencia tremenda y hay muchas personas ya que el sabor no les gusta. ¿Te hemos cambiado hasta el sabor? Si todas estas cosas hay que plantearlas. Y por tanto, educar en la alimentación, todos hasta aquí no hacemos. Es decir, porque muchas veces estamos en la tierra del aceite, no fomentamos cada vez más, todo relacionado con el aceite y en el desayuno, el tema de la tostada, etcétera. El otro día presentamos un proyecto que han estado trabajando muchísimos investigadores en distintos países sobre el tema del aceite. Y el aceite es esencial en la lucha contra ciertas enfermedades, es un elemento fundamental para nuestro cuerpo, etcétera. Y nosotros, en la tierra del aceite, lo desconocemos. Si todos estos temas realmente bastante tristes. Otro tema de investigación, estamos teniendo ciertos proyectos, como por ejemplo los alimentos infantiles o el tema del gazpacho. Por varias razones. Primero, porque estamos suministrando a una población que es fundamental, y por otro lado, aquí tenemos productores, aquí tenemos Paco, son una persona que lleva muchos años trabajando, y hemos puesto un sistema en el mercado donde el tomate o el pimiento tiene que tener el mismo tamaño. El mismo tamaño. Y resulta que si es un tamaño más pequeño ya no sirve. Eso no significa que el producto no sea igual. El producto es exactamente el mismo. Entonces, tiramos en torno al 30% de la producción de desecho porque si no tiene ese tamaño, no es esto. Te estamos fomentando con el tema del gazpacho. Gran parte de esa producción se puede destinar a producir eso, porque el gazpacho es igual que el tomate sea mayor o sea más pequeño, o que el pimiento sea mayor o el pepino. Eso significa riqueza, eso significa actividad y, por tanto, todo esto tenemos que profundizarlo. Y, por desgracia, solamente siempre veo una parte. Lo que, en definitiva, a mí lo que me preocupa es que no veamos eso, que no seamos conscientes de que ahí hay personas, hay un medio que se tiene que conservar, que hay biodiversidad y todo eso, y que solamente veamos la parte más absurda. Y si no tenemos ese nivel de conciencia, difícilmente vamos a avanzar. ¿Más cosas? Debatamos, de verdad. Sí, perdona. Ahora, levanta un poco la voz porque de verdad a esta distancia... Pero actualmente está haciendo como un regreso, hace unos días oí que el 7% de jóvenes de ciudad se estaban planteando, estaban dando pasos para irse al campo. Y entonces antes hablábamos del problema que tiene el campo, o sea que la gente, que usted dice que hay muchas explotaciones que están cerrando,
que no son viables por la administración o por lo que sea, ¿no? Entonces yo digo, esta gente que ahora mismo tiene interés, que está volviendo, que se está dando cuenta que no le funciona la vida de igual manera, que la ciudad ya no les sirve, que van a encontrar el mismo problema. Es decir, si hay gente que está abandonando el campo, unos porque son muy viejos y lo dejan, lo abandonan, y otros porque realmente no les es rentable por el tema de los intermediarios, de las grandes superficies, de todo esto, ¿qué va a pasar? O sea, realmente hay un interés en volver al campo, pero ¿es viable esto? ¿Es viable? Es una buena reflexión, muy buena. Y no somos conscientes de lo que usted está planteando, y me explico. El abandono es por falta de viabilidad. Entonces, y es fundamental el relevo generacional, fundamental por lo que antes he expuesto, fundamental. Pero claro, ¿cuáles son las facilidades que le estamos dando para ese relevo generacional? Fíjate, una de las medidas que oficialmente se tiene es la incorporación de los jóvenes agricultores dentro de un programa. En este momento ese programa está paralizado y posiblemente